¿A qué hora se empieza el cafetín? A ver, a las 5:30 el cafetín aquí. Me contaron que dan tamales, vigorón, arroz con pollo, sopite mondongo, frijolitos blancos con pellejo. ¿Cierto, Pastor Galeano, que dan todo eso? Bueno, le esperamos. ¿Quién nos visita por primera vez? Tengo un viaje. ¿Es una broma? A ver, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, declaración profética número 8. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que voy a decir hoy. Mire, de verdad que he tenido que quemarme las pestañas estudiando. Porque yo no vengo aquí a darle a usted algo por encimita y no vengo a entretenerle. Si usted busca que le entretengan, este no es el lugar. Le vengo a dar palabra. Una de las llaves de las cuales vamos a hablar es la llave del conocimiento. Tenemos que entender palabra y tenemos que ir a las profundidades de la palabra. Amén. Porque para mí es muy fácil coger un versículo nada más y empezar a hablar y elevarme y bajarme. No, yo necesito que usted se vaya de aquí con el entendimiento que da la palabra. Esas son las llaves que abre el reino. Amén. Bueno, el domingo pasado no terminé la prédica. Hubo un mover de sanidad muy lindo y ocurrieron muchos milagros también. Y yo sé que están ocurriendo más milagros. El Cristo que sanó en los tiempos bíblicos es el mismo Cristo que sana hoy. Amén. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo Jesús que puede resucitar hoy. El que le dio vista al ciego, oído al que no lo tenía, el que creó órganos nuevos, es el mismo que hoy hace milagros. Amén. Y qué mejor predicación que la demostración de poder. El evangelio es poder. Y el Señor levanta una iglesia no solamente para que hable de Él, sino para que demuestre su poder. Y quiero que por favor, siguiendo la misma línea que el domingo anterior, quiero que por favor busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y de verdad ponga mucha atención porque hoy vamos a tomar las llaves y vamos a abrir puertas. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Generalmente hemos tomado este versículo como el poder que tengo yo para atar y desatar. Pero para que mi boca tenga poder, mi vida tiene que caminar en dirección a lo que estoy hablando. Mis hechos tienen también que estar de acuerdo con mis palabras. Es muy fácil venir a decirles a ustedes que todo lo que salga de la boca de ustedes atando y desatando, así va a ser. Pero esto es más profundo aún que eso. Esta otra traducción que leí me pareció tan acertada. Dice así: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que dé revelación y que dé entendimiento acerca de esta declaración profética. Y hablo de revelación porque, como dije el domingo anterior, hay cosas que solamente mediante revelación vamos a recibir. Amén.
En el versículo 18, el Señor le dice a Simón Pedro, le dice, tu nombre será Cefas. Recordemos que Jesús hablaba en arameo. Entonces Pedro en arameo es Cefas. La traducción es dada en griego. Entonces Pedro en griego es Petros, que significa pequeña piedra. Cuando Jesús le dice a Simón que le siga, se refiere a él por su nombre. Le dice Simón, hijo de Jonás. Así es como primeramente Jesús se refiere a Pedro, Simón, hijo de Jonás. El nombre Simón significa caña débil que se mueve cuando el viento sopla. Da esta imagen. Una caña que se mueve donde va el viento. Pero Simón también significa oír con la intención de obedecer. Oír con la intención de obedecer. Simón era el tipo de persona mal hablada. Era el tipo de persona insolente, tosca, sin dominio propio. Y a ese Simón Jesús le dice, sígueme. Sígueme, hombre mal hablado. Sígueme, hombre sin dominio propio. Sígueme, hombre tosco. Sígueme, hombre que un día sí y un día no. Sígueme. ¿Acaso no nos identificamos todos nosotros porque en algún momento fuimos Simón? Amén. Pero Jesús le dice, sígueme, porque no te vas a quedar así, Simón. Yo necesito que tú me sigas para formar en ti a un Pedro, para formar en ti a una pequeña roca. Amén. Mire qué lindo, porque cuando Dios escoge a una persona, Dios no la ve como la ven todos. Dios no ve si esa persona es muy estudiada o no es muy estudiada. Si esa persona tiene una posición económica buena. Si esa persona es digna o no es digna. Porque lo que Dios está viendo es el propósito en ella. Cuando Dios escoge una caña que es débil, una caña que no se sostiene, es porque Él está viendo algo que generalmente los otros no ven. Dios ve el potencial que tenía ese hombre que olía mal porque era un pescador. Ese hombre que no sabía hablar porque no tenía estudio. Ese hombre que todos decían que era una persona iracunda, que era una persona que no tenía sabiduría. Lo que Dios ve es el propósito. Amén. Porque a Jesús no le importa cómo te vean los demás. Es más, a Jesús no le importa cómo se ve a usted a sí mismo. Amén. Lo que Él ve en usted es el propósito para el cual usted fue creado. Él no ve su historia, Él no ve a usted, lo ve a usted de dónde usted salió. No, lo importante es a dónde vamos a llegar en sus manos. Amén. Le vuelvo a repetir, Dios ve siempre algo más. Y Dios vio eso, algo más, en todos nosotros. Porque Él no ve la caña débil que se dobla conforme sopla el viento. Él ve a alguien que oye con la intención de obedecer. Amén. Y le dice a Pedro, ok, te encuentro en esta condición. Te encuentro como esta caña débil. Pero de una caña débil a una piedra hay una gran diferencia. Amén. Usted no es la misma persona que usted era antes. Amén. Usted es una persona diferente. Amén. Muy bien. Me pregunto,
¿Por qué antes de este capítulo 16 de Mateo, Jesús no le habló de las llaves del reino a Pedro? ¿Por qué? A ver, Pastor Alan, ¿por qué? ¿Por qué piensa usted? No era el momento. ¿Por qué no era el momento? Porque Pedro no estaba preparado. ¿Usted me entiende? Que Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo y sus tiempos son perfectos. ¿Por qué no le había dicho a Pedro antes acerca de las llaves? Pues sencillamente porque Pedro no estaba listo, no estaba preparado. Cuando la palabra nos habla de llaves, nos habla de autoridad espiritual. Por eso fue que el último versículo habla de autoridad espiritual. Pero nos habla también de revelación espiritual. ¿Qué es una revelación espiritual? Es una verdad espiritual que yo antes no conocía, pero que ahora sí conozco. Amén. Y muchas veces Dios nos tiene que procesar para darnos esa revelación. ¿Cómo conocemos a un Dios que sana si no es en medio de la enfermedad? ¿Verdad? ¿Cómo conocemos a un Dios que da la paz, la perfecta paz, Jehová Shalom, si no es en medio de la angustia? ¿Cómo podemos experimentar un Dios que provee, Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee, si no es en medio de la escasez? Amén. Él se nos revela a nosotros. Ahora, cuando habla de llaves, habla de cerrar y de abrir. El que tiene las llaves es el que tiene la autoridad de cerrar y de abrir. Si usted tiene las llaves de su carro, ¿quién anda aquí llaves del carro? Levante la mano. ¿Quién puede abrir y cerrar ese carro? Solamente ustedes que tienen la llave. ¿Quién anda las llaves de la casa? Ay, y yo le creo a Dios que en este año tiene las llaves de tu casa propia. Porque cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca a una tierra, no solamente a una tierra, sino que poseyeran casas que no habían edificado, cosechas que ellos no plantaron. Así que yo le creo a Dios. Es más, alguien te está construyendo esa casa. Amén. Y las llaves que vas a poseer son las llaves de tu casa propia. Es que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Yo lo creo. Entonces, el que tiene las llaves tiene el acceso a abrir o a cerrar. Lo que le estaba diciendo Jesús aquí a Pedro es que te estoy dando autoridad en el mundo espiritual. Y lo estoy haciendo para llevarte a otro nivel. Ya no vas a ser la caña débil que se mueve conforme sopla el viento, sino que vas a ser una roca firme. ¿Y por qué no se lo dijo antes? Vuelvo a repetir, porque no estaba preparado. Hay cosas que se han demorado en tu vida que Dios te quiere dar, sencillamente porque todavía no estás preparado. Pero no significa que Dios no te las vaya a dar. Yo creo que Dios nos quiere dar todo lo que Él nos ha prometido. Y yo me imagino a Jesús diciendo: tú eres Pedro. Tú no eres caña débil. Yo no sé cómo te ven los otros. Yo no sé si te pusieron un apodo. Somos muy dados a poner apodos, ¿verdad que sí? Yo solo sé que Dios te tiene un nombre único y especial. Y el Señor vuelve a ver a aquel Simón y le dice: tú eres Pedro. Y yo veo en ti material de construcción. Y yo veo en ti una columna en la iglesia. Y una columna en el ministerio. Qué lindo que es saber que aunque nadie haya creído en nosotros, hay uno que sí. Que aunque nadie nos haya dado valor, hay uno que sí. Que aunque todo el mundo ha pensado que usted no tiene un futuro, hay alguien que tiene un futuro para nosotros. Amén. Le vuelvo a repetir, Dios ve más allá que los humanos. Y aquí en la iglesia, en toda la iglesia,
Hay muchas cañas débiles que lo único que necesitan es tener un encuentro con Cristo para dejar de ser esa caña débil. Cuando usted tiene el anhelo de oír, pero con la intención de obedecer, Dios hace un cambio en su vida. No es venir un domingo aquí a oír nada más una predicación. Es ir un domingo a la casa de Dios con la expectativa que la palabra que voy a oír, esa palabra la voy a obedecer para que traiga un cambio y una transformación en mi vida. Mire, si las personas pusieran en práctica lo que se predica en la iglesia, no habrían consejerías. No habrían consejerías. ¿Cuántas veces ha venido usted aquí con una duda, con una pregunta y sencillamente la prédica se la responde? ¿Verdad que sí? Es cuestión de oír con la intención de obedecer. Este es el preámbulo antes de que Jesús le entregue las llaves a Pedro. Pasan 16 capítulos desde que Jesús llama a Pedro. Y solamente es aquí donde le habla de las llaves. Sabe que los estudiosos dicen que Pedro pasó 15 pruebas. La prueba del miedo, la prueba de la fe, la prueba de la lealtad, la prueba de la obediencia, etc. Es que en este capítulo 16 de Mateo, Pedro no era ya aquella caña débil, sino una pequeña roca. Si nosotros no aprendemos del proceso, vamos a estar condenados a vivir los mismos errores, malos errores, y asumir las mismas malas consecuencias. Pedro fue procesado, pero vemos también cómo ese proceso hizo una transformación en su vida. Era como que si el Señor le dijera: Pedro, todo por lo que pasaste te enseñó. Todo por lo que pasaste hizo que tu vida fuera transformada. Por eso es que ahora yo sí te puedo confiar autoridad en el reino. Autoridad en el reino. Y pastora, ¿cuándo es que Dios me va a confiar autoridad? Eso depende de cuánta sea tu enseñanza. Eso depende del tiempo en que dispongas tu corazón para aprender y para obedecer. Muchas veces el proceso la duración del proceso no depende del tiempo de Dios. Muchas veces es el tiempo mío el que retrasa el que Dios me confiera autoridad. La palabra del Señor en Jeremías dice que si nosotros entresacásemos lo precioso de lo vil. ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa que usted de todo lo malo que le ha pasado, saque lo bueno. Saque la buena enseñanza. Amén. Aprendamos de lo malo que nos ha pasado. Y así vamos a tener autoridad. Autoridad para decirle a alguien: yo estuve haciendo esto y a mí me pasó esto. Estas fueron las consecuencias. Así que yo sí tengo autoridad para decirte que eso no está bien. Autoridad para decirle a alguien: yo estuve en el valle de la sombra de muerte. Y cuando obedecí, aprendí cuál era la salida. Necesitamos autoridad espiritual para imponer las manos y que los enfermos sean sanos. Amén. Para ayudar al que ha estado perdido. Necesitamos autoridad espiritual para ponerle un freno a la obra del enemigo. Amén. Pero para tener esto, le vuelvo a repetir, necesito ser procesado. Pero necesito aprender del proceso. Que ese proceso me enseñe a obedecer. Y en esa obediencia transformar mi mente. Porque lo que yo piense, esto se va a traducir en acciones.
Amén. Y yo tengo que ser testimonio de un Cristo que un día me cambió, que un día tomó la caña débil que movía el viento y la convirtió en una columna en su iglesia y en un ministerio. El reino no se puede establecer sin las llaves. Y vuelvo a repetir, cuando me habla de llave, me habla de autoridad espiritual. Cuando me habla de llave, me habla de revelaciones espirituales. Y hoy quiero hablar, hay varias llaves, porque dice las llaves. Hay varias llaves. Quiero hablarle de 5 llaves para mí muy importantes. Y espero que usted oiga con la intención de obedecer. Vámonos a Isaías, capítulo 22, versículo 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, ¿y qué? Y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y esto es una orden. Así de contundente es el poder de la autoridad. Esta llave me habla a mí de la autoridad. Tiene autoridad quien tenga la llave. En el mundo, en la religión, hay conceptos de autoridad. Pero muchas veces esta autoridad tiene que ver con intereses personales e inclusive es un asunto cultural. Pero en el reino de Dios hay solamente un concepto de autoridad, uno, que es inmutable, que no varía. ¿Qué importa lo que usted sea? ¿Qué importa lo que usted tenga? Solamente hay una autoridad, nada más. Él es nuestra autoridad. El Padre es nuestra autoridad. Y nosotros nos tenemos que sujetar a esa autoridad. Él es nuestro Curious, nuestro Señor, nuestro dueño. Él dice y yo obedezco nada más. Yo no puedo discutir con mi autoridad. Mi autoridad es mi autoridad. Y el reino se basa en un principio de autoridad. Él dice, yo le obedezco. Él habla y se hace. Yo no puedo ponerme a discutir con mi creador y no lo haga, porque de por sí no va a ganar. Entonces, ¿para qué discute? Y este principio de autoridad lo vemos presente en todo. En el reino de los cielos, en el matrimonio, mi esposo es mi autoridad. Amén. Cuando yo me brinco como esposa ese principio de autoridad, le estoy abriendo la puerta a Jezabel, a un demonio, y dejo de ser esposa para convertirme en un demonio. Levanten la mano. ¿Ah? Vea, yo le voy a decir algo. Gloria a Jesucristo, que yo tengo un esposo con los pantalones bien puestos. Porque Jezabel siempre busca un acá. Y muchas veces Jezabel se alimenta porque hay un acap que le da de comer. Y no podemos malinterpretar lo que estoy diciendo, porque la palabra habla que nosotras somos vaso frágil. Vaso frágil. Cuando nos conviene. No he dicho nada. En mi casa, mi esposo es la autoridad. Es más, yo he querido ir a predicar a un país y mi esposo no me deja. Me dice, ahí no va a ir. Yo quiero ir, se ve bonito. No va a ir.
pero es que no va a ir y no voy. Entonces lo que hago es orar para que el Espíritu Santo lo convenza. En la familia hay una autoridad. El papá es autoridad. Y muchas veces nosotras mismas le quitamos esa autoridad. Pero que por qué lo castigó, que por qué la regañó. Y después vemos las consecuencias. Porque cuando los hijos crecen sin autoridad se desvían. En la iglesia hay una autoridad. Amén. Tenemos autoridades civiles a las cuales les debemos respeto y les debemos obediencia. Y el que no respete las autoridades civiles, ¿a dónde va? A una cárcel. Este es un principio básico, es una llave básica que yo podría decir que abre otras puertas de bendición. Amén. Ahora, aquí le dice Jesús, y a ti te daré las llaves. Entonces, ¿quién tenía las llaves? Jesús tenía las llaves. La pregunta de 3 millones, ¿a quién le da las llaves? A Pedro. ¿Están dormidos? ¿No desayunaron? Yo desayuné pinto, huevito pateado, salchichón, queso, pan y una tajada de plátano maduro. Que amanecí con hambre porque la unción da hambre. Usted no sabía que la unción da hambre. Por eso es que estamos gorditos, porque estamos llenos de unción. Entonces las llaves las tenía ¿quién? Jesús. Ay, no. Ay, Padre de la gloria. A ver, haga así. A ver, despiértese, vamos. Ok, aquí. ¿Quién tenía las llaves? Ganaron. ¿A quién le dio las llaves Jesús? Ay, se despertaron, gloria a Jesús. Entonces aquí estamos viendo autoridad delegada. Amén. Principios de autoridad. Yo no puedo ser autoridad si no me sujeto a la autoridad. Autoridad delegada. ¿Cuál es la autoridad delegada? Espiritualmente hablando, es la autoridad dada por Dios a alguien. Autoridad es el derecho legal de ejercer poder. Y poder es la habilidad de hacer algo. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, te estoy dando autoridad espiritual para que hagas algo. La iglesia primitiva se movió en milagros, señales, prodigios y maravillas. Autoridad. Autoridad. ¿Quién quiere tener esa llave? Oiga y obedezca. Sujétese. Si algo he aprendido, no me lo ha enseñado ningún libro. Si algo he aprendido en estos años de ministerio, es que para tener autoridad espiritual yo tengo que dar cuentas. Se los voy a decir en japonés porque no me entendieron. Para tener autoridad tengo que dar cuentas. Yo no soy una llanera solitaria. Para eso el Señor dejó la iglesia. Yo no creo en gente que tenga ministerios y que no dé cuentas. Tenemos que dar cuentas. Amén. Mujeres, hablando de autoridad. ¿Cómo que usted no le dice a su marido que usted va a salir? ¿Cómo que usted sale y entra cuando a usted le da la gana? No, y usted dice que usted se sujeta. Eso no es sujetarse. ¿Cómo que usted viene a la iglesia y usted aparece cuando se le da la gana? Es que él sabe, no asuma. Le voy a contar algo. ¿Quiere que le cuente algo? Pero no le dicen a nadie. Es que es un secreto de familia. ¿Amén?
Yo me caso. Yo estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica, llevaba el bloque completo, mi esposo también estaba estudiando. Y yo me caso, me voy de luna de miel. Regresamos a San José. Y el lunes yo entraba a la universidad. Y yo me voy desde las 6 de la mañana. Y yo regreso a las 10 de la noche. Y cuando yo regreso, mi esposo está sentado y me dice, ¿y usted qué? ¿Y yo qué? Pero ¿cómo que usted se va todo el día? Esa es mi vida. Y me dice, pero usted se casó. Y yo dije, me casé y no me había dado cuenta. Muy linda la boda, muy linda la fiesta, la luna de miel. Pero me casé. La realidad, ¿verdad que sí? Es que ya no es mi vida. Es que ya ahora es nuestra vida. Amén. Así que aprendamos nosotras las mujeres que nos cuesta un poquito dar cuentas. Es el principio. ¿Quién dice voy a hacerlo? Levante la mano, mujer. Padre, la gloria. Reprendo toda Jezabel. Ay, no. A ver, Espíritu Santo, dale la revelación, por favor, te lo suplico. A ver, ¿quién dice lo voy a hacer? No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10. Ah, no. Y de ahí me está muerta la risa porque dice, yo no le tengo que decir a nadie, ¿no? Diga autoridad. Segunda llave. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Segunda llave. Hechos 1:14. Esta es la llave del poder del acuerdo. Dice, y todos estos perseveraban unánimes. Ese es el secreto. Unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra traducción habla de un mismo espíritu. La palabra unánimes es la palabra clave, es la que da poder. Unánime aquí significa acuerdo. Y la palabra unánimes se compone de dos palabras. Una que significa en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y otra palabra que significa pasión, significa corazón y significa espíritu. Si nosotros unimos este concepto, vamos a tener que estos hombres y mujeres estaban en el mismo lugar, en el mismo tiempo, con la misma pasión, en un solo corazón y en un solo espíritu. Cuando la iglesia vive esto, es cuando la iglesia fluye en el poder de vivir y de experimentar lo sobrenatural de Dios. Amén. Habíamos dicho que habían 3 tipos de iglesias, ¿se acuerdan? La iglesia de sana doctrina, pero cero manifestación. La iglesia que tiene sana doctrina y que tiene la manifestación, lo que hizo Jesús. Pero hay una tercera iglesia, que es la iglesia de sana doctrina y la iglesia que está haciendo aún mayores cosas que las que hizo Jesús. Porque Él así lo estableció. Amén. Jesús les dijo en Hechos 1:4. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús les dice, no se vayan, quédense aquí. Y créanme que para obedecer esta orden,
tuvieron que tener fe. Porque el ambiente de Jerusalén era un ambiente hostil al cristianismo. Supuestamente habían matado a Jesús. Se suponía que aquellos que ellos decían que era una secta se había acabado, porque se suponía que su líder había muerto. La iglesia incipiente se estaba escondiendo. Pero Jesús les dice: no se vayan de aquí. ¿Y qué hacen ellos? Obedecen. La iglesia de Jesús fue una iglesia más o menos de 500 miembros. Es que el éxito no está en la cantidad. Amén. Porque la iglesia de Jesús en ese momento, tal vez ahora, no se categorizaría como una iglesia exitosa. Yo voy a hacer una denuncia pública. Aquí. Yo voy a denunciar a todos esos pastores, pastoras, salmistas, que ahora usan un don que Dios le dio para comercializar el evangelio. Hoy les quiero decir, les tiene que dar vergüenza. Y les tiene que dar vergüenza esos cuestionarios que ustedes mandan para ver si una iglesia califica o no califica para que ustedes vengan. Se les ha olvidado que el don que recibieron se los dio Dios y no les cobró por eso. Yo no concibo un pastor, un predicador, un salmista, una salmista que cobre. Eso es comercializar con el evangelio. Que manden un cuestionario para ver si la iglesia no es de 1000 para arriba, no van. Y cobran como que si vinieran a resucitar todo el cementerio de muertos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros los pastores lo hemos permitido, diciéndole que sí a sus exigencias. Están prostituyendo el evangelio y prostituyendo el don que Dios les ha dado. ¿Cómo es posible que cobren por adelantado? Y si no vengo, me dejo la plata. Eso es robar. Eso es robar. Y eso es lo que está pasando ahora. Mandan un cuestionario, 50 preguntas. Vergüenza les tiene que dar. Yo no conocí un evangelio así. Cristo no hizo eso. Entonces, usted no hubiera podido ir a predicar o a cantar en la iglesia de Cristo porque eran 500. Cuando a mí me llaman, lo primero que me dicen es ¿cuánto cobro? Yo no cobro. Yo no cobro. Porque de gracia tenemos que dar lo que de gracia recibimos. Es cierto. Es cierto que muchas veces se han cometido injusticias, como el que una salmista llegue a una iglesia y le dan una piña, y que esa salmista no tenía ni siquiera para coger un bus. No podemos tapar el sol con un dedo, pero ya esto se ha convertido en un negocio, y se meten al Facebook a ver cómo es la iglesia. Si no es una iglesia bonita, elegante y llena de gente, es más, y yo creo que se meten al parqueo a ver si hay carros. Y si hay bicicletas no vienen. Qué terrible, qué terrible. Porque son una cosa en el altar y son otra cosa ya cuando usted está hablando con ellos o con ellas. Se creen más que el Espíritu Santo, más que Jesús mismo. No es posible que cobren esas cantidades exorbitantes. Le vuelvo a repetir, yo digo, ¿qué será? ¿Que van a resucitar 15 muertos? ¿Que 17 paralíticos van a caminar? ¿Que 18 sordos van a oír? ¿Que 20 ciegos van a ver con esas cantidades que cobran? Yo no cobro, ni mando cuestionarios. Porque de lo que de gracia Dios me ha dado, de gracia doy.
Amén. Y para mí el predicar el evangelio no es un negocio. No, es que da cólera. Vieran ustedes cada vez que hacemos un congreso, Padre de la Gloria. Qué decepción, pero qué decepción. Yo quiero tener llaves de autoridad. Amén. Yo quiero que Dios me vea a mí bien. Y yo quiero ser parte de la iglesia. De esos 500 de la iglesia de Cristo, solamente 120 obedecieron. ¿Dónde estaban los 380? ¿Dónde estaban? Se fueron, huyeron. Porque es muy fácil huir de la iglesia cuando las cosas están mal. Es muy fácil permanecer cuando las cosas estén bien. Yo me congregué 24 años en una iglesia. Y salí de esa iglesia para venirme para acá. Hubieron muchas cosas que no me parecieron. Hubieron muchas cosas que no me gustaron. Pero esa era mi iglesia, esa era mi casa. Y yo no iba a abandonar mi iglesia, yo no iba a abandonar mi casa, donde mi hija nació, donde mi hijo nació, donde oraron por mí, por los errores de los demás. Porque si usted viene a la casa de Dios a buscar errores en mí, los va a encontrar. A buscar errores en los pastores, los va a encontrar. A buscar errores en la persona que tiene a la par sentada, lo va a buscar, lo va a encontrar. Yo vengo aquí a oír de Cristo. Mi mirada tiene que estar puesta en Él, el autor y consumador de mi fe, el que no se equivoca, el que no miente, el que no se arrepiente cuando me va a bendecir. Amén. Y cuando me fui, salí por la puerta grande. Salí con la bendición de quien era mi pastor en ese momento. Y ahí estaban los 120, los que obedecieron. Los que dijeron tal vez como Esther, y si tengo que perecer, que perezca, porque corrían riesgo de muerte. Había odio en Jerusalén para con los cristianos, pero ellos estaban ahí. El poder de la iglesia está en el poder del común acuerdo. Mateo 18:20. Porque donde están dos o más, ¿sabe que esta frase dos o más significa iglesia? Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo le creo a Dios, hoy estamos congregados en el nombre de Jesús. Aquí está Jesús, aquí está el Padre, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero no solamente déjelo aquí, lléveselo para su casa. Lléveselo para su casa. El problema es que a veces los dejamos aquí, pero ellos se quieren ir con nosotros. Amén. Diga, como un acuerdo. ¿Cómo cuesta? Don Manuelito, ¿verdad que a usted a veces le cuesta, a veces, ¿verdad? Ponerse de acuerdo con Nelita. Y usted, Nelita, a veces, ¿verdad? A veces. A mí a veces me cuesta ponerme de acuerdo con mi esposo. A veces. A veces a él le cuesta ponerse de acuerdo conmigo. ¿A vos? A vos no. Sí. Nos cuesta. En un matrimonio cuesta. Que no me gusta cómo te ves, pero que yo me veo bien. Que no me gusta ese vestido, pero es que yo me siento bien. Cuesta. Dos personas cuestan que se pongan de acuerdo. 3, 4, 20, 50, 60, 100, 300, 400. Pero si no me pongo de acuerdo es un caos. Y en el caos hay desorden. Y Dios no se manifiesta en el desorden. ¿Verdad? Amén. Imagínese usted una iglesia. Hombres y mujeres que digan, estoy aquí no para hacer mi voluntad. Estoy aquí no para que hagan lo que yo quiero. Estoy aquí para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Para direccionarme en lo que el Padre dice que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Amén. Ahí es donde hay acuerdo. No es lo que yo quiero. Que quiero el culto a las 7. No, a las 7 es muy temprano.
A las 9. No, a las 9 no, mejor a las 10. No nos ponemos de acuerdo. Pero hay una ley, hay una regla. Y todos con amor la obedecemos. ¿Quién dice amén? Nos ponemos de acuerdo. Y cuando estamos en el común acuerdo hay orden. Y donde está orden, ¿quién está? Está Dios. Amén. ¿Por qué? Porque prevalece su voluntad y no la mía. La palabra acuerdo significa unir corazones. Vea qué lindo, unir corazones. Y yo quiero que usted vaya viendo cómo estas llaves se van uniendo la una con la otra. Porque para ponerme de acuerdo, yo tengo que someterme a la autoridad. Imagínense que yo le pida aquí opinión a todos de cómo se hacen las cosas. Estaríamos discutiéndolo todavía. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, a una iglesia así, a una iglesia que tenga autoridad espiritual, a una iglesia que se ponga de acuerdo, Dios le entrega la tercera llave. Vamos al versículo 19 otra vez. La segunda parte dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los estudiosos dicen que esta es una oración nueva que no tiene nada que ver con el resto, pero yo creo que sí tiene mucho que ver. Y vamos a hablar aquí primero de la llave. Primero de la llave. Ponga mucha atención porque alrededor de este versículo se han dado doctrinas erróneas. Doctrinas muy erróneas. Y lo primero que tenemos que tener claro es que aquí Jesús no le dice a Pedro que le va a dar las llaves del cielo o que le va a dar las llaves de la iglesia, sino que habla de la llave del reino de los ¿qué? Cielos. Y hay una diferencia muy grande entre el cielo y el reino de los cielos. El reino de los cielos se empieza a edificar con la iglesia. El cielo es el lugar donde Dios habita, donde nosotros vamos a ir. Amén. Amén. Así que son dos cosas muy diferentes. El cielo y el reino de los cielos. Pedro no recibió la llave para abrir el cielo. Eso de que usted llega al cielo y que San Pedro va a estar en el lobby esperando. A ver, nombre, dirección y número de teléfono. Ah, no, usted se va para el otro lado. Usted no viene aquí. Que San Pedro va a estar dándole la bienvenida a usted. Que Pedro es el portero del cielo. Mire, eso es una falacia. La misión de Pedro fue aquí en la tierra. Aquí. Para que aquí abriera la llave del reino de los cielos. Okay. El reino de los cielos empieza a edificarse con la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál sería la llave que abre la puerta al reino de los cielos? O sea, a la iglesia. ¿Cuál es la llave? La evangelización, el evangelio. La llave del reino de los cielos es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. La predicación del evangelio. Porque aquí es donde yo conozco a Jesús. A través de su palabra conozco a Jesús. Amén. Se lo voy a probar. En el capítulo 2 de los Hechos, después de que muere Jesús, cuando fueron empoderados a través de la manifestación de la promesa del Espíritu Santo, cuando recibieron poder,
Vemos a un Pedro predicándole a los judíos. Porque como los judíos rechazaron al Mesías, tenían cerrada la puerta del reino de los cielos. Entonces vámonos a Hechos 2. El versículo 1 y el versículo 41, pero cuando usted llega a la casa se lo lee todo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, seguían en el poder del común acuerdo. Pedro empezó a predicarle a los judíos y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea, ni cuando predicó Jesús se convirtieron tantos. ¿Por qué? Mayores cosas que las que yo hice harán ustedes. Entonces, el evangelio empezó a ser predicado ya con poder. ¿Por qué pasó esto? Porque sobre Jerusalén, y vamos a hablar de esto en las otras llaves, lo que reinaba era un principado de religiosidad. Cuando Jesús muere y vence a la muerte, vence ese principado de religiosidad. Entonces, ya la gente no estaba vendada ni atada para recibir el evangelio. En algunas partes de Costa Rica, cerca de la capital, no voy a decir nombres, hay un lugar que se rige con un principado demoníaco. Una reina que le quiere quitar el campo al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese lugar el evangelio es difícil, porque la gente está cegada por un principado de religiosidad. Cuando Pedro predica y se convierten 3,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, le está abriendo las puertas del reino al pueblo de Israel que las tenía cerradas. Amén, ¿estamos de acuerdo? Pero en el capítulo 10 de Hechos, vemos cómo esa puerta del reino de los cielos, del evangelio, ahora se abre a los gentiles. Ahora se abre a los que no forman parte del pueblo de Israel. Se abre para nosotros. Amén. Y vemos cómo Pedro tiene una visión. Y cómo Cornelio, un centurión romano, Dios le habla. Y cómo el Señor le dice a Pedro que vaya donde Cornelio. Es que Dios le tenía que hablar, porque sea lo que sea, Pedro también era un quirinquinquín legalista. Vean que Pedro y Pablo se pelean, porque Pedro quiso quedar bien con los judíos y Pablo tenía muy claro lo que Jesús había dicho. Y entonces Dios le tiene que hablar a Pedro para que se vaya a la casa de un gentil, o sea, de un no judío, a presentar el evangelio. Pero le habla a Cornelio también para que prepare su corazón. Y ellos se reúnen. Y en el capítulo 10, los versículos del 44 al 48, cuando Pedro va y lo visita, esto pasa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso en la casa de unos judíos. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, quedaron atónitos de lo que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No lo podían creer, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya las puertas del reino
sea, el evangelio no solamente se le estaba predicando a los judíos, sino a los no judíos también. De eso se trata esta llave. Amén. El evangelio fue la llave de la salvación de los judíos y de los no judíos, o sea, nosotros. Usted está aquí porque alguien le habló a usted del precioso evangelio del Hijo de Dios. Amén. Usted está aquí porque alguien le habló de la hermosa y maravillosa palabra de Dios. La palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies. Amén. Que es lumbrera mi camino. La palabra de Dios que es medicina para mis huesos. Yo siempre lo he dicho aquí. Hay gente que cuando está en tribulación y en angustia ora, otros adoran. Yo me meto en la palabra. Es la única que me da paz. Pues adoro, sí, pero a mí me da paz la palabra. Cuando yo no me meto en la palabra, yo no me siento bien. Y ahí está mi esposo, que no me deja mentir. Yo paso horas metida en la palabra. Abro paréntesis porque puedo hacerlo. Porque no tengo chiquitos pequeños. Te metas en la palabra, pero siga haciendo lo que Dios le manda hacer. ¿Verdad que sí? Vea que por un mandado David fue promocionado. Usted no sabe si ese almuercito que usted está preparando le va a promocionar en otro nivel juntamente con su esposo. ¿Quién dice amén? Amén. Una vez mi hijo me dijo, el menor: mami, está bien que se meta en la palabra, pero métase en la cocina también. Saben, yo me enamoré de la palabra. Yo no quería comer, yo no quería dormir, yo solo quería estar metida en la palabra. Agarré la palabra, agarré el Matthew Henry, que es un comentario bíblico de 1600 y resto. 1600 y resto fue escrito en Matthew Henry. Y es para mí el mejor comentario bíblico que hay. Tiene actualidad. Para mí la palabra era todo. Pues que la palabra es vida. Amén, la palabra es vida. La palabra penetra lo más profundo como espada de doble filo. Esa espada de doble filo es la rompalla. Así se llamaba la espada de doble filo. La rompalla tenía filo de un lado y filo de otro. Y cuando se metía y la sacaban, desgarraba. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Se mete en lo profundo. Discierne las intenciones del corazón. La palabra nos cambia la vida. Amén. Y dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra, será desatado en los cielos. Yo puedo venir aquí y darles una prédica emocionalista, donde usted diga: si usted ata a su suegra, queda atada. Y usted me dirá: amén, amén, gloria a Dios. Ate a la Jezabel, a la Dalila. Eso es fácil, porque tocar las emociones son fácil, es fácil. Pero lo que pretendo es que usted salga con el conocimiento aquí, con la profundidad de lo que quiso decir el Señor. Amén. Porque ahora la iglesia predica un evangelio light. Un evangelio solo de prosperidad. Y por supuesto que Dios nos quiere prósperos, pero la prosperidad del mundo es diferente a la prosperidad bíblica. Yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. La prosperidad no es tener 5 carros. La prosperidad es que yo esté bien, que esté con salud, que esté con gozo, que esté con paz, que disfrute, porque dentro de la prosperidad también está el ser agradecido con lo que tengo. Si usted no aprende a agradecer con lo que tiene, no, va a ser un malagradecido con todo lo que le den. Amén. Y a Dios no le gustan los malagradecidos. Estos términos en el argot rabínico significa prohibir y permitir. Prohibir y permitir. Y este poder
de prohibir y permitir fue dado a Pedro, pero fue dado a los apóstoles y fue dado a la iglesia. Porque usted ve a los apóstoles, a todos y a toda la iglesia moverse en señales, prodigios y maravillas, no solo Pedro. El atar y desatar, el prohibir y permitir, es la autoridad que Dios le da a la iglesia, respaldada por la autoridad de Cristo. Y vieran que estudiando esto, se me vino una pregunta a mi corazón. A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es una corporación. Pero ¿qué pasa? Usted que no viene a la iglesia porque no le da la gana, porque usted quiere ser iglesia solo o sola, porque a usted le cae mal Raimundo y todo el mundo, porque para usted es más cómodo sentarse frente a una pantalla y hacer un clic y poner la prédica para que usted solito lo vea. Usted es iglesia. Usted es iglesia. ¿Forma usted parte del cuerpo? Usted no forma parte de ningún cuerpo. Qué cómodo es sentarme sin bañarme, con una coca, porque me cuido, un sanguchito, poner los pies en alto y ver el culto. ¿Sabe por qué usted no viene a la iglesia? Porque usted no quiere responsabilizarse de nada. Y le voy a decir algo, eso no es iglesia. Y hay promesas que no vienen sobre usted, porque las promesas, hay también promesas corporativas que solo la iglesia. Siga ahí de vagabundo, vagabunda. Es la verdad. Es la verdad. Hay gente que se acomodó, quedó en la pandemia. ¿Ah? ¿Usted cree que usted adora así al Señor? En la comodidad. Estoy de acuerdo si alguien no tiene la posibilidad porque está enfermo. O gente que vive a distancia muy grande. Aquí viene gente que vive largo. Cuando usted tiene hambre y sed, pasión por la presencia de Dios, usted tiene hambre y sed, pasión por la palabra y por la iglesia. Ah, no, y son los que más exigen. Pero quieren la comodidad, no quieren ser parte de ningún cuerpo, pero exigen como cuerpo. No, perdón, hay cosas que no son para usted. Nadie dijo amén, pero así es. El cielo da por atado o desatado lo que la iglesia, entendiéndose como iglesia, hombres y mujeres con autoridad espiritual que se congregan. Yo estoy bien, yo no me pierdo el culto, no. El apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso se lo dijo a los hebreos. ¿Por qué? Porque en esa época los hebreos estaban pasando por problemas económicos. Entonces había gente que trabajaba mucho y por estar trabajando no se congregaban. Le vuelvo a repetir, la iglesia es un cuerpo. Y hay promesas que son corporativas. Entonces el cielo respalda lo que es atado o desatado por la iglesia, hombres y mujeres con autoridad, hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres que han pasado por procesos, que han aprendido. Y lo que estos hombres atan o desatan, el cielo lo ata y lo desata. Y esto va más allá de que usted ate algo con su boca. ¿Cuándo estoy atada? Cuando no conozco el evangelio. Amén.
¿Cuál fue la llave que se le dio a Pedro? La llave del reino de los cielos, la llave del evangelio. Amén. Entonces, cuando yo estoy atada, cuando yo no conozco el evangelio, cuando soy desatada, cuando mis cadenas son rotas, cuando puedo decir que tengo identidad, cuando me puedo sentir libre, amada, cuando soy desatada por la palabra de Dios. ¿Usted me entiende que es más que atar y desatar con su boca? Ay, yo ato ese carro en el nombre de Jesús. Y tal vez sí, tal vez Dios quiere ese carro para usted, pero usted tiene cómo pagarlo. ¿Ah? ¿Usted sabe que una vez a mí llegaron y me dijeron, Dios me dijo que usted tenía que ir a la Toyota a pedir un carro así, porque Dios me lo va a dar a mí y yo? O sea, iba a pedir un carro y ni siquiera era para mí. Era para otro. O sea, todavía estoy esperando la respuesta de eso. Por supuesto que no fui, ¿verdad? ¿Ah? No, hermanos, es que así no es. La cosa no es tan fácil. Hay que tener autoridad espiritual. Amén. Tenemos que ser procesados. Tiene que haber un cambio en medio del proceso. ¿Quién dijo que las cosas iban a ser fáciles? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Entonces, esto de atar y desatar va más allá. Y esto es un breve resumen. Yo soy desatada cuando se me presenta la palabra del Señor. Por eso usted y yo tenemos esa llave. Nosotros tenemos que hablar del evangelio. Amén. De la palabra de Dios, para que el que esté atado sea libre. Que esa caña débil que tiene la intención no solamente de oír ni obedecer, sea transformada en una roca. Amén. El conocer a Cristo me da mi autoridad. Cuarta llave, la llave de David. Esta llave se menciona 2 veces. Se menciona en Isaías 22:22 que leímos y en Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave me habla a mí del gobierno de Jesús en mi vida. Y en esta llave hay problemas. Porque todos queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. El pueblo de Dios no tuvo problema con el Dios que liberta. El pueblo de Israel empezó a tener problemas con el Dios que los quería gobernar. No hubo problema en todo lo que hizo el Señor para sacarlos de Egipto. El problema fue cuando el Señor les dice, yo quiero que ustedes sean mi propiedad exclusiva. Ay no, Señor, mejor le hablas a Moisés y... El gobierno de Jesús en mi vida. Y esta llave es la que me va a llevar a experimentar su presencia de una manera sobrenatural. Cuando Jesús me gobierna, Jesús se manifiesta. Cuando Jesús me gobierna, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en mi vida de maneras en las cuales nunca pensé que lo podría hacer. La llave de David es la humillación delante de Dios, mi humillación delante de Dios a través de la alabanza y de la adoración. Adoradores en espíritu y en verdad, adorándole a Él, nada más a Él, por lo que Él es. Porque esa es la adoración, lo adoramos por lo que Él es, nada más. Y le alabamos por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Amén. Quinta llave y última. Vieran que esta llave yo no la conocía, no sabía que existía. Tuve que leer mucho, les digo, de verdad, leer hasta en la madrugada. Lucas 11:52. Hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. En alguna traducción dice la llave de la ciencia. Ustedes mismos no han entrado, y a los que intentan serlo les han cerrado el paso. La otra traducción dice así: ¿qué mal les va a ir a ustedes
los maestros de la ley. Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Esta quinta llave es la llave del conocimiento o la llave de la ciencia. Y aquí Jesús reprende, usted puede leerlo todo. Aquí Jesús reprende a esos que se decían maestros de la ley, a los que pensaron o se atribuyeron tener la exclusividad de la interpretación de la ley que Dios había establecido. Y si usted lee, les dice de todo. No es que Jesús cuando tenía que hablar, hablaba. Y usted se resiente porque alguna vez le llamaron la atención para corregirlo. Resiéntase con aquel que no hace nada y que le permite a usted seguir por un mal camino. El que te corrige te ama. Y Jesús le decía, ustedes han levantado mausoleos y dicen que respetan a los profetas cuando sus mismos padres persiguieron a esos profetas y los mataron. Y los reprende porque habían sometido al pueblo a la religiosidad, lo que hablé anteriormente, y lo tenían cegado al pueblo con enseñanzas erróneas y no los llevaron a las enseñanzas del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías. Por eso cuando Jesús vino, no lo conocieron, porque los que tenían que enseñar no lo hicieron. La llave de la ciencia o del conocimiento es el acceso a conocer la palabra de Dios. Ve cómo todas estas llaves tienen que ver y estas puertas tienen que ver la una con la otra. Y viera que esto no es nuevo. Estos escribas decían que solo ellos tenían la interpretación, que solo ellos podían leerla. Hace muchos años me acuerdo yo que la religión universal, más que todo aquí en el occidente, decía que nosotros simples mortales no podíamos leer la Biblia, solamente la autoridad de ellos, la persona que ellos pusieron como sucesor de Pedrito, que solamente esta persona podía leer la Biblia porque solamente esta persona tenía la interpretación. Es más, la Biblia se leía en latín. Dígame usted que iba a entender. ¿Quién se acuerda de eso? Eso es cierto, ¿verdad, Joyce? Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué más? Solo Joyce y yo. Pedro Manuel, voz preciosa. Se leía en latín. Y decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Por eso cuando yo estaba pequeñita y me la leí, yo le decía, Señor, que no me vuelva loca, por favor. Bueno, sí, yo me acuerdo de eso. Entonces el acceso a la palabra de Dios estaba prohibido, porque usted no la iba a entender, porque solo ellos tenían la revelación y el conocimiento, y tuvieron al pueblo en oscuridad. Eso pasó en ese tiempo. Manipulaban la interpretación de la ley para cerrarle el camino del reino de los cielos a los que querían entrar. Su enfoque legalista hizo que pusieran reglas para que el hombre las cumpliera y se salvara por él mismo. El que peca y reza. Es más, no nos vayamos tan atrás. Hace unos siglos se pagaban indulgencias. Si usted tenía plata, usted sabía que el que se moría había sido bien malo, llegaba y le ofrecía plata al obispo, al sacerdote, para que lo sacara del infierno. Ahorre. Ahorre por aquello, ¿verdad?
Eso se hacía. Estudien la historia. Estudien la historia. Y se mantenía el pueblo cautivo, pensando el pueblo que estaba cumpliendo la palabra de Dios cuando Dios nunca lo había dicho. ¿Cómo vamos a tener acceso al reino de Dios si no tenemos acceso a su palabra? ¿Sabe lo que pasaba? Que los tenían ignorantes. Y al enemigo le sirve que el pueblo sea ignorante. Porque la misma palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no tenía la llave del conocimiento. Ahora, muy importante, si nos tiene ignorantes, nos tiene cautivos. Pero este conocimiento no es solo noxis, conocimiento aprendido. Este conocimiento tiene que ser epignosis, conocimiento por experiencia. El conocimiento me tiene que dar intimidad. ¿Usted me entiende? Yo me tengo que meter en la palabra, estudiar la palabra, pero a mí el conocimiento no me da autoridad. La palabra sin intimidad es información. Y la información no empodera a nadie. Pero cuando ese conocimiento en la palabra me hace conocer a un Dios que está vivo, a un Dios que se manifiesta, a un Dios que ha delegado poder en la iglesia, a un Dios que le gusta hacer milagros, señales, prodigios y maravillas, a un Dios que le dio esas llaves a la iglesia, porque si se las hubiera dado solamente a Pedro, con Pedro se mueren. Y entonces, ¿qué queda? Una iglesia sin poder. El domingo pasado vimos la manifestación del poder sanador de Dios. Y eso lo tenemos que vivir siempre. Conocimiento con intimidad. Conocimiento que nos revele primeramente cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Intimidad que me haga conocerlo a Él para quererle agradar a Él. Usted no puede adorar a quien no conoce. Usted no puede amar a quien no conoce. Es que estoy tan enamorada de quien ni sé. No sé si a algunas les pasa, pero bueno. Usted ama a quien usted conoce. Usted adora a quien usted conoce. Estas son las llaves, iglesia. Es más fácil es decirles a ustedes, sí, usted puede atar la pobreza, desatar plata. No, esto es más. Esto es más profundo, esto es más importante. Amén. Es ser obediente. Es dejar que Dios me transforme. Es que todos somos esa caña débil que se mueve conforme sopla el viento, pero no nos podemos quedar así. Eres material de construcción para la iglesia. El proceso nos tiene que enseñar como le enseñó a Pedro. No podía ser tan bocón. Tenía que tener dominio propio, tenía que ser obediente, tenía que tener fe. No podemos decir hoy que somos las mismas personas con todo lo que nos ha pasado. Porque aquí hay historias de historias. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿será que solo importadores? Aquí se podrían escribir libros y llenar una biblioteca de todo lo que les ha pasado, lo que nos ha pasado. Pero a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayuda bien y todo es todo. El dolor nos ha ayudado bien. Una vez fuimos Simón, pero ahora somos Pedro, una roca firme. Y el que está agarrado de la roca no se va a mover por más fuerte que sean los vientos de la tempestad. Esa es una llave.
espirituales que llegan a mí a través de la palabra. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que aprender. Amén. Amarlo a Él, amar su palabra. Darle esa adoración y esa alabanza que Él se merece, porque Él es Él. Esas son las llaves que nos van a transicionar a otros niveles. Pero no es fácil. Tenemos que cambiar de mentalidad. Queremos las cosas rápido. Pero todos aquí somos producto de un proceso, ¿verdad que sí? En unos ha llevado más años, en otros ha llevado menos años. Pero esto es para sedientos. Esto es para hombres y mujeres que dicen: yo lo quiero todo de Él. Quiero aprender, quiero obedecer, quiero sujetarme, porque yo quiero que Él se manifieste en mí para yo poder manifestarlo a otros. El Señor nos da llaves no solamente para que nosotros nos beneficiemos, sino para darlo a conocer. Es muy fácil venir a predicarles hoy un evangelio de puras emociones, que yo le hable a usted, pero no, es un mensaje para la iglesia. Amén. Y un mensaje de retos. Porque tener esas llaves no es fácil. Tener autoridad no es fácil. Ese es un mensaje para los que no se conforman con lo poco, para los que van por lo mucho, para los que se ponen de acuerdo. ¿Y sabe qué es ponerme de acuerdo? Es ser uno con el uno con la iglesia. Para aquellos que no vienen aquí a buscar los errores de los demás, sino que vienen a buscar de Cristo, que te edifique la palabra. Estás viendo los errores de todo el mundo, pero no estás viendo los tuyos. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Una iglesia que deje el chisme, deje la murmuración, deje el falso testimonio. Una iglesia que tenga un solo corazón y que nuestra obediencia sea a Él y a la autoridad delegada. Yo le voy a decir algo con mucho respeto. Con mucho respeto. Pero si usted no respeta a la autoridad que Dios ha delegado, mejor vaya a otra iglesia. Porque si usted no respeta la autoridad que Dios ha delegado, usted no va a recibir. Y si usted no recibe, usted se estanca. Procuremos tener esas llaves. Es muy fácil venir a hablar de declaraciones proféticas. Por cierto, la del domingo entrante va a estar muy linda. Y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¡Woo! Porque me hablan a mí. Pero la iglesia necesita estos mensajes donde se le hable a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Póngase de pie. Póngase de pie. Y si Dios le ha hablado a usted en algo el día de hoy, si usted ha aprendido algo el día de hoy, venga aquí al altar. Usted sabe que los portadores hacemos esto. Los portadores no nos quedamos sentados. Los portadores abrimos en el altar y cerramos en el altar, ¿verdad? Porque el altar fue hecho para que Dios se comunicara con el hombre. En el altar algo tiene que subir para que algo baje. El altar es mi lugar seguro. Y Dios está hablándole a la iglesia.